viernes podemos tomar para el repaso. Si querés, a ver si me responde. Por favor. Sí. De X tendiendo a infinito. Bien, bueno, ¿estamos? ¿Vamos a comenzar? Ahora sí. Bien, recordemos que la clase pasada vimos el análisis, el cálculo del límite, ¿sí? Y trabajamos con los límites que, bueno, obteníamos un límite calculando directamente la función, o teníamos aquellos límites que nos arrojaba en un primer momento una indeterminación, ¿sí? Nosotros trabajamos con 0 sobre 0, ¿recuerdan? Y resolvíamos y salvábamos la indeterminación del tipo 0 sobre 0 aplicando algún caso factoreo, Buffini, racionalización, ¿sí? Algún artificio algebraico que nos permitía a nosotros salvar la indeterminación. Después vimos, la semana pasada, los límites del tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Y yo les mostré una manera de salvar la indeterminación de ese tipo de límite. Bien, ahora tenemos este límite que es el de la guía, el F, y dice el límite con X tendiendo a infinito de toda esa expresión. Si analizamos la expresión, esta función a la que tiende cuando X tiende a infinito. En el numerador tiende a infinito y en el denominador a infinito también. ¿Sí? Bien, acá lo que vamos a aplicar para salvar la determinación va a ser exactamente lo mismo que aplicábamos para salvar la determinación de aquellas expresiones que eran polinomios sobre otro polinomio que vimos la clase pasada, ¿sí? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuando nosotros vamos a analizar cuál es el grado de las X que se encuentran en el numerador y cuál es el grado de las X que se encuentran en el denominador. Y acá tengo que recordar y aplicar todas las propiedades de raíces, ¿sí? Que recordar. En este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de raíces, ¿sí? Sí. Si nosotros estas expresiones, vamos a llamarla, no sé, vamos a generalizar n sobre x, ¿se ve con el verde o no? Bueno. Este es raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz enésima de x a la n y raíz enésima de un x elevado a una n. ¿Sí? Para analizar cuál es el exponente real de estas expresiones, nosotros vamos a pasar esa expresión, esa raíz, a su expresión de exponente fraccionario. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué nos va a quedar? X elevado a la potencia que tiene ya dentro de la raíz, dividido el índice de la raíz. ¿Se acuerdan? Sí, se suprime. En este caso, ¿cuál sería el exponente de X? 1. ¿Sí? Si tenemos este ejercicio X elevado a la n sobre n, se divide y nuevamente el exponente es 1. Si tengo este caso, voy a pasar a su expresión con exponente fraccionario
m sobre n, ¿sí? Y ahí el grado va a ser el resultado de esta división. ¿Se entiende? Si tenemos raíz cuarta de x al cuadrado, X al cuadrado. perdón, al revés. Raíz cuadrada de x a la cuarta, cuando nosotros pasemos su expresión con exponentes fraccionarios, nos va a quedar A un medio. dividido 2 y el exponente va a ser Un medio. 2. Ah, ¿Sí? 4 dividido 2, 2. Bueno. Entonces, eso nos va a indicar a nosotros cuál es el grado del numerador. Sabemos nosotros que acá no podemos distribuir la raíz respecto de Claro. esa suma porque no se puede. No. Pero nosotros podemos analizar de esta forma para tener una idea intuitiva de cuál va a ser el grado del numerador. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿el grado del numerador cuánto es? 1. Es 1. ¿Sí? ¿Y el grado del denominador? Es 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a dividir numerador y denominador por cuánto? Por x. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ahora hay un problema, porque si yo divido por x, voy a tener en general esta expresión. Estos pasos que estoy haciendo ahora, después uno lo va haciendo rapidito, ¿no? Pero x cuadrado más 9 dividido x, y aquí sí, x sobre x más 9 sobre x. Acá sí puedo distribuir porque yo no tengo ninguna operación que esté aplicada a esa suma, ¿sí? En cambio en el numerador sí tengo una raíz cuadrada y tengo que ver qué propiedad ocupo para introducir ese x dentro de la raíz. ¿Se entiende? ¿Sí? Y vamos a ocupar exactamente la misma operación, las mismas propiedades que estamos haciendo. Nosotros sabemos que x a la 1, ¿sí?, es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Sí o no? En particular es igual a raíz cuadrada, a raíz enésima de x a la n. Pero nosotros vamos a ver en función de lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Meter esta x dentro de una raíz cuadrada. ¿Se entiende? Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Sí o no? Entonces, si yo lo veo de esta forma, abajo sería una raíz, claro. ahí Ahora. nomás, ¿sí? Yo puedo introducir eso dentro de la raíz, porque tengo un cociente de dos raíces. ¿Recuerdan cuando teníamos un cociente de, a sobre raíz cuadrada de b? ¿Esto qué era? Poníamos todo dentro de la misma raíz y obteníamos el cociente, ¿sí o no? Sí. Y eso nos ayuda a nosotros a poner todo dentro de una misma raíz. Entonces, si yo lo puedo pensar de esa forma, esto no va a quedar así. En el denominador sigo escribiendo lo mismo porque todavía no. Acá me va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado más 9. Y esta raíz cuadrada entra dividiendo a todo lo que está dentro. Ojo. ¿Sí? Entra dividiendo a toda la expresión que se encuentra dentro de la raíz. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Más atrás? ¿Ahora qué puedo hacer? ¿Sí? Suprimirlo. Para poner la raíz al cuadrado. 9 sobre x Ah, cuadrado. ¿Qué? No, el rojo es. Eso que escribieron como... Yo lo que ocupé fue esta propiedad. Hace un ratito, yo comencé así al revés. La raíz cuadrada de x al cuadrado, yo lo puedo escribir como x elevado a la 2 sobre 2. Y esto es igual a x. Entonces, si yo tengo x, solamente x elevado a la 1, es lo mismo que esto, es la vuelta. Entonces yo lo puedo pensar de esa forma porque yo voy a ocupar esta propiedad. ¿Se entiende? Ahora, dentro de la raíz, ¿qué puedo hacer? Distribuir Claro. en cada uno de los términos, lo mismo que hice abajo. Ahí ya estoy liberado. Entonces, ¿qué nos va a quedar?
el límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz cuadrada de x cuadrado sobre x cuadrado, más 9 sobre x cuadrado. Sobre x más 9. Perfecto. ¿Se entiende? Distribuí nada más. Y ahora sí puedo simplificar lo que pueda simplificar, lo que no, no. Y acá que puedo simplificar este x cuadrado con este x cuadrado. Sí. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? 9 sobre x cuadrado. ¿Qué me va a quedar acá? 1. Ojo con eso, chicos. ¿Sí? Ojo con eso, no es que se simplifica y queda ahí. Desaparecieron Ah, de ahí la está. nada, no. Lo que yo estoy haciendo es esto mismo. Si yo divido un número por sí mismo, es 1. ¿Sí? Que yo lo raye no significa que lo borre. Lo que estoy pensando es que x cuadrado sobre x cuadrado es 1. Al igual que en el denominador, x sobre x es 1. Entonces, esto nosotros hacemos... Alguien me ha dicho, está bueno, vayamos. En realidad, lo que no tiene que perder de vista es que ahí estoy haciendo una división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, al rayar, pierden de vista que lo que están haciendo es una división y desaparece. No sé dónde se fue a otro ejercicio, desapareció. La cuestión es que desaparece y, bueno, obviamente, lo saben al final. Han secuestrado al señor Salchicha. Entonces, nosotros llegamos a la siguiente expresión. Raíz cuadrada de 1 más 9 sobre x cuadrado dividido 1 más 9 sobre x. ¿Sí? Y ahora sí, tiendo x a infinito y analizo la expresión a la que llego. En el numerador, ¿a qué me voy a llegar? Raíz cuadrada de 1 más 0. ¿Sí? Porque cuando x tiende a infinito, el denominador tiende a infinito, por lo tanto el cociente tiende a Chicarse así. 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces en el numerador me queda raíz cuadrada de 1 dividido y en el denominador me queda 1 más, y cuando x tiende a 0, esta expresión tiende, cuando x tiende a infinito, esta expresión tiende a 0. Por lo tanto me queda, y esto es igual a 1. Entonces, estos dos pasos que nosotros que hice yo acá, estos dos, Se aplicó la ley de la erradicación. no hace falta que lo escriban, sí que sepan que están haciendo eso, ¿sí? Pero nosotros tranquilamente podemos pasar de acá a acá, ¿sí? Teniendo en cuenta que yo estos pasos lo hice para explicarles las propiedades que vamos aplicando. O sea que no está mal que nosotros lo pongamos en el parcial, digamos. Eso no está mal. El tema es cómo vos, estudiando, sabés. Claro, ¿por qué cómo te llegaste vas a ese resultado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Porque habiendo pie que estos pasos son los que yo escribí solo para explicarles qué propiedades se van haciendo. Porque por lo general, para ir estudiando a esa persona o alguien, otro profesor lo explica y directamente pasa de ahí allá. ¿Sí? Por lo general lo hacemos, ¿no? Tac, tac, saltamos a la igualdad de abajo y ahí ya continuamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Este era el ejercicio que seguía la clase pasada, pero yo preferí contarle los otros porque eran más fáciles. ¿Por qué la X no pasó a ser cuadrado? Pasó de X al cuadrado en el rojo. No pasó a ser raíz cuadrada de x al cuadrado. No pasó a ser x cuadrado solamente. Ojo con eso. ¿Por qué ocupamos esto? Si nosotros tenemos, no mire el ejercicio, si vos tenés la raíz cuadrada de x al cuadrado y lo pasás a una expresión con potencia fraccionaria, llegas a esto. ¿Te acordás la propiedad? Bueno, 2 dividido 2, 1. Hasta ahí todo bien. Eso nosotros vamos para saber el grado. Ahora bien, si esto es una cadena de igualdad, lo que vale para allá, vale para allá también.
Entonces, como yo dividí por x, tranquilamente puedo ocupar raíz cuadrada de x cuadrado porque necesito esa expresión para después meter dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, si fuera... Profe, si fuera raíz cuarta de x y adentro hay una x a la cuarta, por ejemplo, ¿también se puede hacer lo mismo? Claro, Te queda x1. Cuando vos haces la vuelta, esto es lo que vos escribís en función de lo que necesitas. 4 sobre 4. ¿Sí? Porque vos necesitas siempre mirando el índice. Claro. ¿Sí? Por lo general lo que nosotros también decimos es, bueno, este exponente lo multiplicas por el índice y eso es lo que metías adentro. Es otra manera más informal de decir, aplicar las propiedades. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque puede poner que ha sido raíz cúbica de x al cuadrado dividido x a la quinta. O sea, ahí tengo que ir todo por x a la quinta. No. Raíz cúbica. Ajá, de x al cuadrado dividido x a la quinta. ¿Y todo eso está dentro de la raíz? ¿O está fuera? No, es el x a la quinta sería el denominador. Esta es la variable del mayor. Claro, Hay que tomar eso. Claro, exactamente. Lo que vos tenés que... espera, que no me escuchan la otra vez. En ese caso, lo que vos haces es lo mismo. Vos identificás cuál es la x elevada a la mayor potencia. Exponente. Pero tenés que analizar cuánto es el exponente que está dentro. Si vos lo mirás que es 1 con L, y vos sabés que en la división de una x a la cuarta, vos dividís todo por x a la cuarta. ¿Sí? Cuando vos vas a poner este x a la cuarta dentro de la raíz, ahí está el tema. ¿Cómo ponés ese x a la cuarta dentro de la raíz? ¿Sí? Vas a tener que multiplicar por el índice y ahí lo pones. Va a quedar una x a la séptima dentro de la raíz. ¿Se entiende? En todo caso, ahora inventamos uno y hacemos. ¿Sí? No, eso es explicarle todo porque es la primera vez que ven mis compañeros. Bien, esta, voy a borrar esto, acá, esta parte. La. ¿Qué pasó de suprimir o mejor dicho, representar la expresión del índice, representar raíz cuadrada, raíz de 1 sobre 1, que es lo mismo que 1? ¿Cómo llegó a ese último paso? 1 más 9 sobre x cuadrado. ¿Simplifica? Perdón. Ahora No, simplifica no. Y es lo que hizo el sermoncito, que no se olvide, que no se... son las mismas expresiones. Bien. Bien, analizamos este ejercicio a ver. ¿A qué tiende ese límite cuando x tiende a infinito? Infinito sobre infinito. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Infinito sobre infinito. ¿Cuál es el grado del numerador? ¿Y el grado del denominador? 2. 1. Por lo tanto, vamos a dividir numerador y denominador por cuánto? Por x. ¿Sí? Entonces, bueno, límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre x menos 1 sobre x dividido raíz cuadrada de 3x cuadrado dividido ¿cuánto? X cuadrado más 2 sobre x cuadrado. Ya salté todos los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque como yo le dije, no hace falta escribir cada uno de los pasos, sino que tengo que saber qué estoy haciendo. ¿Por qué divido por x cuadrado dentro de la raíz? Porque en realidad dividí por x a la 1. ¿Sí? Pero lo tengo que introducir dentro de la raíz cuadrada, por lo tanto se transforma en un x al cuadrado. ¿Sí? Y ahí se distribuye en cada uno de los sumandos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Acá lo hice rápido, ¿por qué? Porque ya no hice todos los pasos que yo marqué acá. Eso era un extra, ¿no?
simplificamos lo que pueda simplificar y vamos a llegar a lo siguiente. Límite con x tendiendo a infinito de 2 menos 1 sobre x. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y dentro de la raíz cuadrada, ¿cuánto me va a quedar? 3 Más 2 sobre x cuadrado. ¿Sí? Ahora recién tiendo x al infinito. ¿Sí? Y cuando x tiende al infinito, el numerador ¿a qué va a tender? A 2. Y en el denominador, raíz cuadrada. Listo. ¿Sí? Si ahí lo quieren racionalizar a la expresión, racionalizan y va a quedar 2/3 por raíz cuadrada. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿Podemos haber expresado así, no? decime el ejercicio que me dijiste. ¿Límite? Raíz cúbica de x al cuadrado. Todo eso dividido x a la quinta. Es que intenté yo, digamos. Ah, bueno, entonces acá no te va a quedar raíz. Acá vamos a poner un raíz al cubo. Pero el culo pasó sobre x al cuadrado ahí, ¿no? La cuarta, ¿sí? No, pero dividido a la quinta, por ejemplo, y x al cuadrado. Acá x al cuadrado en el denominador. Ahí no, ahí x a la quinta. Acá yo borré el x cuadrado por Ajá. la raíz. ¿Por Cuando qué se borré? pone- Porque cuando vos pases, no va a tener, no va a ser entero tu grado. Ah, Entonces, por lo general siempre te va a quedar el x que sí, está pero no, dentro. la raíz, pero- El x que está dentro, como mucho te puede quedar. Voy a hacer el ejercicio y lo voy a exagerar, ¿sí? Ahí, a la sexta. Te va a quedar un múltiplo. El índice, Ah, siempre son. claro, para que te quede el grado en un entero. Ah, Porque si no te va a quedar 0,5, 2/3. claro. No tiene sentido. Entonces, algo así sí. Y acá vamos a agregarle, no sé, más 2 si querés. ¿De onda? Menos 1. Para que quede más forma. En este caso, en este tipo de ejercicio, obviamente cuando x tiende al infinito, eso tiende a infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Agrego para que... Bien. Ahora bien, el grado del numerador, ¿cuánto es? Acá está mal. Al revés. Ahí. ¿Se entiende? El grado del numerador, ¿cuánto es? ¿Del numerador? 3. 6 dividido 3. 2, ¿Sí? ¿Y el del denominador? 4. 4. Entonces voy a dividir numerador y denominador por cuánto? Por X x a la a la cuarta. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien. Entonces me va a quedar límite con x tendiendo a infinito de... Escribo el denominador primero que es más fácil. X a la cuarta sobre x a la cuarta menos 1 sobre x a la cuarta. ¿Sí? Ahora bien, para introducir este x a la cuarta dentro de esa raíz cúbica, esto es x a la sexta, más 2, ¿cuánto va a valer ese x pero dentro de la raíz cúbica? 2. Al séptimo. 4 por 3, 12. Tengo que multiplicar el exponente de la x con el índice de la raíz. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero sacar, tiene que seguir valiendo lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí simplifico esto y me va a quedar, acá me va a quedar la sexta y acá me va a quedar un 1. Me queda el límite con x tendiendo a infinito de raíz cúbica de 1 sobre x a la sexta más 2 sobre x a la 12 sobre 1 menos 1 sobre x a la cuarta. Ahora bien, antes de pensar el resultado de ese límite, dijimos al comienzo que el grado del numerador era 2, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y el grado del denominador 4. ¿Cuál es mayor? El 4. El grado del denominador. Ujú. ¿Sí? Por lo tanto, este límite cuando x tiende a infinito, ¿a qué va a tender? No,
Era cuando era cuando el grado del denominador es mayor, tiende a infinito más rápido por el denominador, por lo tanto el cociente va a tender a Ser más chico. 0. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver si se cumple. Cuando x tiende a infinito, ¿qué me va a quedar? Raíz cúbica de 0 más 0. ¿Sí o no? 0. Por lo tanto, me queda en el numerador 0. Y en el denominador, 1. Por lo tanto, salvamos la indeterminación y el límite es 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque yo dividí por x a la cuarta. Y para ponerle dentro de la raíz, multiplica por el límite. 4 por 0. ¿Se entiende? Esto, digamos, es como diferente de lo que estaban ahí planteados. ¿Alguna pregunta? Bien. Ah, ¿por qué eres una letra? Menos infinito. Este es otro tipo de indeterminación. ¿Sí? Infinito menos infinito. No es que se restan entre ellos y me queda 0, porque en realidad nosotros estamos hablando de números muy grandes y no sabemos si son los mismos. ¿Sí? Sabemos que están en el infinito. Eso es lo único que sabemos. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que hay diferentes tipos de infinito? Uno más grande, otro más chico. Ah, tanto. Complicado el tema del infinito. Bueno, como es una indeterminación, nosotros tenemos que poder salvar esa indeterminación. ¿Sí? Y como es una del tipo infinito menos infinito, nosotros vamos a aplicar algún artificio matemático, algún artificio algebraico que nos permita llevar esa expresión a otra equivalente del tipo infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque sabemos resolver infinito sobre infinito. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esta A es una constante, ¿sí? Un numerito cualquiera que no sé cuánto vale, que no me interesa. ¿Quién es la variable acá? X. X. ¿Y por qué sé que es X la variable? Porque es el límite. Porque a eso tiende el infinito y los dos valores. Porque X, ¿sí? Porque X es la que tiende, X es la que varía. Por lo tanto, si acá decía A tiende a infinito, X era una constante cualquiera y A era la variable, ¿sí? Siempre tienen que verificar acá quién es la variable. Bien. Límite con X tendiendo a infinito de esa expresión X más A menos X, y vamos a hacer el mismo procedimiento que utilizamos para racionalizar. Lo mismo hacemos acá, ¿sí? Multiplicamos y dividimos por 1 en realidad, pero a ese 1 lo voy a escribir de la forma que a mí me conviene. ¿Y cuál es la forma que me conviene? Conjugando. El conjugado de esa expresión. ¿Sí? Entonces, el conjugado de esta expresión es raíz cuadrada de X por X más A más X. ¿Sí? Dividido el camino. ¿Se entiende?
Porque ahí nosotros transformamos este menos infinito menos infinito en una expresión con un cociente que seguramente va a tener infinito sobre infinito. Y encima nos permite identificar qué va a suceder en el numerador. Porque ahí tengo producto de dos binomios conjugados. ¿Y qué pasa con el producto de los binomios conjugados? Se transforma en una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, en el numerador, límite con x teniendo infinito de. En el denominador queda eso, ¿sí? Porque numerador por numerador, denominador por denominador. Y acá hay un 1. Ahí tengo que aplicar Ruffini después. En el denominador va a quedar esta expresión. Y en el numerador, ¿qué me va a quedar? Raíz cuadrada de... Hago el pasito, nada, un paso acá. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y en qué nos beneficia eso? Que este cuadrado por la raíz se va a simplificar. ¿Sí? Y nos queda la siguiente expresión. Ahora, analizamos a qué tiende ese límite cuando x tiende a infinito. ¿A cuál es el límite de esa expresión cuando x tiende a infinito? Ahora, esto sí tiene la forma de infinito sobre infinito. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? No, sería más útil simplificar la expresión. ¿Qué significaría? El x por x, o sea, resolver esa multiplicación que tenemos arriba. Todavía no, voy a decir distribuir después en el numerador. ¿Sí? Sí, todavía no hice nada. Todavía lo único que hice fue resolver la diferencia al cuadrado paso a paso. Cuando ustedes ya ven ese tipo de expresiones, ya la pueden ir resolviendo. Yo todavía estoy siendo cautelosa y voy paso a paso. Pero después ya pueden ir salteándose. Profe, ¿y el numerador de lo que acabamos de resolver nos sería prácticamente lo mismo que el inicio? O sea, infinito menos infinito sobre infinito. Todavía no. Porque en realidad acá nosotros esto, si resolvemos, como decía el compañero, es decir, aplicamos la propiedad distributiva, que nos queda más a por x menos x al cuadrado. ¿Sí? Y este x al cuadrado con este x al cuadrado se restan. Y ahí ya se disolvió esa expresión. Quedaría x. Y acá abajo también ya la voy a escribir con la propiedad distributiva, ¿sí? X cuadrado más a por x más x. Esto se simplifica y acá sí queda 0 porque en realidad se simplifica, se restan. ¿Sí? Me queda 0. Por lo tanto, la expresión, voy a decir acá para que se vea, es límite con x tendiendo a infinito de a sobre x dividido todo eso. Ahora bien, ¿cuál es el grado del numerador? 1. ¿Y el grado del denominador? 1. Por lo tanto, divido numerador y denominador por x. ¿Sí? Llegamos a este tipo de expresión de infinito sobre infinito para poder aplicar lo que ya sé. ¿Sí? Entonces, esto me queda el límite con x tendiendo a infinito de a sobre x por x dividido x cuadrado sobre x cuadrado más x sobre x cuadrado. Epa. Ahí no. ¿Sí? Lo que estaba dentro de la raíz, a eso nomás lo pongo x cuadrado. ¿Estamos? Ahora bien, al simplificar las expresiones que pueda simplificar y x tendiendo al infinito, ¿a qué voy a llegar? El numerador va a tender a ¿cuánto? A. ¿Y el denominador? Eso es 1 más a 1 más Ay. 0, ¿sí? Por lo tanto es raíz cuadrada de 1
más 1, ¿sí? Y esto es A sobre 2. listo. Ahí tenés. ¿Sí? ¿Racionalizar con raíz cúbica entra en el parcial o no? No, porque no da más. Pero en el denominador podemos pensar lo siguiente, no como esta expresión. Este tiene exponente 1 y tengo que analizar qué sucede dentro de la raíz. ¿Sí? Y dentro de la raíz, ¿qué va a suceder? Yo lo puedo ver de los dos cuál es el de mayor exponente, que va al cuadrado, y esto es igual a x. ¿Sí? 2 dividido 2 llevado a su exponente racional, y esto es x a la 1. Entonces el mayor exponente es 1. Y ocupo este mismo método para introducir la x dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Ya está copiado? Bueno. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Teniendo positivo. Bien. ¿Me escuchan? ¿Qué tiene esta expresión que antes no habíamos visto? El límite tiende a 0 positivo. Hay un simbolito raro cuando x tiende al punto. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más? El exponente está en. La variable se encuentra en el exponente de un número. ¿Sí? Es una exponencial. Ahora bien, vamos por partes. ¿Qué significa este más que se encuentra dentro del numerito al que tiende x? Nosotros tenemos 0, ¿sí? Nosotros sabemos que anteriormente cuando analizábamos x tiende a 0, analizábamos, bueno, todos los valores de x que se acercan a 0. ¿Sí o no? Y lo que nosotros analizábamos era qué sucedía acá en la gráfica. A qué punto tendían las imágenes del entorno reducido a este punto, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos ese 0 más, vale para cualquier número, ¿sí? Tiende a 2. Positivo. Ese positivo. Eso significa a la derecha o a la izquierda. Derecha. ¿Sí? A la derecha es positivo, que son los valores más grandes, y a la izquierda los negativos, porque son los más chicos. Entonces, en este caso, lo que estamos analizando es el límite cuando x tiende a 0, pero solo por derecha, por lo más grande. ¿Sí? Entonces, eso, para que eso tenga sentido en realidad. ¿Sí? Es decir, que me estoy acercando por valores muy próximos a 0, pero por los positivos en este caso. Es decir, por lo más grande. ¿Y qué va a pasar cuando x se acerque a 0? Cuando x se acerque a 0, este 1 sobre x, ¿a qué va a tender? Infinito. A infinito. ¿Sí? Es decir, tiene infinito, se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Y este 3
elevado a una potencia cada vez más grande, ¿a qué tiende? También se va haciendo más grande. Una exponencial. ¿Sí o no? Se va haciendo más grande cuando el exponente se hace más grande. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso va a tender a infinito. Y el denominador va a pasar lo mismo. Más allá de que acá esté sumando, restando a una constante, pero esa constante no altera cuando algo se hace muy grande. ¿Sí? Yo tengo 1, entonces va a tender a infinito y el denominador A 0. 0, 2. acá a infinito. Y acá el denominador, esto se hace cada vez más grande. Ahí es infinito. Por lo tanto, esto también es infinito. Sí, pero el resultado no estaría dando 0, puede ser. No, porque el numerador también tiene infinito. Ah. Estamos en una determinación del tipo infinito sobre infinito. ¿No sería menos infinito, profe? Sí, pero la idea es que se hace de tamaño infinito. Las otras también tenían una cuestión de los signos ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para salvar esa información? En este caso lo que vamos a hacer es sacar factor común, ¿sí? Como x tiende a un punto, nosotros vamos a aplicar todo lo que sepamos, algún artificio algebraico. Entonces, esto va a quedar límite cuando x tiende a 0 por derecha, y voy a sacar factor común 3 elevado a la 1 sobre x. ¿Sí? Voy a sacar factor común 3 elevado a la 1 sobre x. ¿Y qué me va a quedar acá adentro? Este 1 no tiene nada, pero si yo le saco esa expresión, ¿para qué? ¿Ustedes recuerdan cómo hacemos para verificar que nuestro factor común esté bien hecho? Aplicamos la distributiva, tiene que dar lo mismo, ¿sí? Y si yo aplico la distributiva de esto acá, multiplicando por un 1, ¿qué tiene que haber en el denominador para que me quede 1? La misma expresión. ¿Se entiende? Acá tengo que poner 3 elevado a la 1 sobre x, para que cuando yo distribuya esto, cuando yo multiplique 3 elevado a la 1 sobre x por esta expresión, ¿qué me va a quedar? 1. Se van a simplificar esas expresiones y me queda este 1. ¿Se entiende? ¿Sí? Y aquí me va a quedar menos ¿cuánto? 3 menos 1. ¿Sí? Porque la salida claro. de todo esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y en el denominador voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a sacar como factor común 3 elevado a la 1 sobre x. ¿Y qué me va a quedar dentro de los paréntesis? 2 sobre 3. 3 elevado a la 1 sobre x más 1. ¿Sí? Si aplican la propiedad distributiva, tienen que llegar a la misma expresión original. Ahora se simplifican, digamos. Ahora se simplifica. ¿Se entiende? Esto me va a permitir que, como estoy multiplicando, esto con esto se simplifique y llegue a la siguiente expresión. Límite con x tendiendo a 0 por derecha de 1 sobre 3 elevado, acá no hay nada, elevado, bueno, eso. Profe, no entiendo por qué en un principio multiplicamos eso por 3 elevado a la 1 sobre x. No multiplicamos, saco factor común. Lo que hago es sacar factor común. No lo veas como 3 elevado a toda esa expresión. Míralo como, no sé, la z. ¿Sí? Y sacar como factor común z. Entonces, si vos tenés esa expresión 1 menos z, lo escribo así porque con el exponente parece que asusta más. Sí. Y yo quiero sacar factor común z, ¿sí? ¿Qué hacíamos cuando sacábamos factor común? Ya me estoy yendo del tema, pero ¿qué hacíamos cuando sacábamos factor común? En realidad buscaba, lo que iba a sacar como identificar lo que sacábamos como factor común, y dentro del paréntesis me quedaba la misma expresión dividido este factor común, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí?
si yo tenía x cuadrado más 3x, ¿y qué sacaba? X sacaba como factor común. Y acá dentro del paréntesis, ¿qué me quedaba? X. En realidad lo que me quedaba es x cuadrado sobre x. ¿Sí? Más 3x sobre x. Eso es lo que se hace así por detrás. Ya, entonces sí, esto es x por x más 3. ¿Se entiende? Ahora, si yo pienso de esta forma, ¿por qué? ¿De dónde sale? No, o sea, ¿Por qué aplico ese método y no otro? no, o sea, ahora sé de dónde sale lo de arriba, pero o sea, sé para qué sacamos factor común. Si igual dividimos, termina lo mismo. No te da lo mismo. ¿Por qué? Espera, ¿entendiste acá cómo sacamos factor común y por qué llegamos a esta expresión? Sí. Yo ahora simplifico esta expresión. Simplifico la que me hacían, la que me daba el infinito. Entonces me queda esta expresión y cuando x tiende a 0, esto va a tender a 0. Porque el denominador se hace 0. Y ahí se salvé la determinación. En el denominador me va a quedar menos 1. Y en el numerador me va a quedar menos 1. Y en el denominador me va a quedar 1. Por lo tanto, esto es menos 1 y salvé la indeterminación. El objetivo es salvar la indeterminación mediante algún artificio algebraico. Sacar factor común es un artificio algebraico. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es un poquito rebuscado. No, para nada. Pero bueno, nos parece Te da mejor resultado si más simple, como dice sí. Entonces, entendiendo a 0 positivo, ¿es lo mismo que poner 0 negativo también? No, porque si x tendía a 0 por izquierda, es decir, está tendiendo por los valores negativos. Y este exponente sería negativo, porque es 1 dividido un número negativo, es negativo. Y acá se aplica, eso hace que se invierta. Sería sobre X. ¿Se entiende? Te iba a quedar un tercio, no sé, y bueno, y ahí se complicaba toda la sesión. ¿Se entiende? Pasa que el del denominador, al invertirse, se iba arriba y ahí cambiaba toda la sesión. ¿Y eso es pasa con 0 o con cualquier número de esos? No, con los números negativos y con los cambios exponenciales. Pero nosotros ya en breve vamos a ver los límites laterales, ¿sí? Y eso puede tener en cualquier punto. Profe, Sí. 3 elevado a la 1 sobre x da 0. No. X tiende a 0. Por lo tanto, este cociente tiende a infinito. Y tiende el 3 elevado al infinito tiende a infinito. Infinito. Infinito menos 1 es No. Esto tiende a infinito, pero está en el denominador. Este cociente tiende a 0. ¿Está bien? sería 1 sobre infinito. Sería así. Un número Bueno. sobre infinito. ¿Estamos? ¿Podemos avanzar? Bueno, tal vez un poquito más claro. Tiene que saber que si no veis, X más 2. Bien, a ver. Tenemos este tipo de límite ahora. Límite con x tendiendo al infinito de x menos 1 sobre x más 3, todo eso elevado a la x más 2. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? ¿A qué tiende esa cuestión? Infinito sobre infinito elevado a la infinito. En realidad acá tenemos un infinito sobre infinito. Ya hay una determinación ahí.
Pero si yo quiero salvar la determinación aquí adentro, ¿sí? ¿Esto a qué va a tender? A 1. ¿Se acuerdan cuando los grados eran iguales? Tendía al cociente de los coeficientes principales. ¿Sí? Entonces, todo esto tiende a 1 elevado al infinito. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, 1 elevado al infinito es otro tipo de determinación. ¿Sí? Y tenemos que salvar ese tipo, salvarlo de alguna manera. Para salvar la indeterminación, ese tipo de indeterminación, nosotros vamos a utilizar el número E. ¿Sí? Ustedes en teoría ya van a demostrar bien toda la definición del número E y un montón de cosas. Nosotros vamos a ocupar la definición ya. Y la definición tiene dos tipos de definición. Una es el límite cuando X, voy a anotar de otra forma, cuando N tiende a infinito de una expresión elevada a la N. Pero esa expresión que está dentro del paréntesis tiene una manera particular. Y es un 1 más 1 sobre N. ¿Sí? Y esto es el número E. ¿Está? Otra definición del número E es el límite cuando n tiende a 0 de 1 más n elevado a la 1 sobre n. ¿Estamos hasta acá? Esas son las dos definiciones que nosotros vamos a ocupar. Y en este caso, nosotros vamos a resolver ese ejercicio yendo y ocupando, tratando de llegar a esta expresión, ¿sí? A la del número E. Si ustedes buscan por internet o con un libro o estudian con algún otro compañero que ya haya recursado, van a encontrar un montón de maneras de resolver este ejercicio, ¿sí? Una de esas formas es realizando un cambio de variable, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Pero antes de hacer ese cambio de variable, nosotros tenemos que llegar a que lo que está dentro del paréntesis tenga esta forma, un 1 más algo, 1 más una fracción. ¿Y de qué forma le vamos a llegar a lo que necesitamos? X tendiendo a infinito, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el denominador, y el denominador es X más 3, ¿sí? Tengo que tratar de que en el numerador me aparezca en algún lugar un X más 3. Entonces, si yo a la expresión del numerador le sumo 3, ¿qué tengo que hacer para que se mantenga la equivalencia? Restarle 3. Si sumo un número, tengo que restar ese mismo número. Entonces en el numerador me va a quedar X más 3 y en el numerador X menos 1 más 3 menos 3. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Para qué nos va a servir eso? Como nosotros en el numerador tenemos sumas y restas y sabemos que las sumas son conmutativas, yo puedo conmutar y llegar a la siguiente expresión. X más 3, acá va a quedar X más 3 y menos 1 menos 3 menos 4. Y este X más 3 que tengo acá, yo lo voy a ocupar para
distribuir el denominador en esos dos términos. ¿Sí? Entonces, una de las expresiones que me va a quedar x más 3 sobre x más 3. ¿Se entiende? ¿Puedo simplificar? Okay. Me va a quedar, hago el paso, x más 3 sobre x más 3. Y el otro término que aparecía en el numerador era menos 4 sobre X más 3. Es decir, distribuir el denominador en los términos convenientes en función del ejercicio. ¿Sí? Y aquí vamos a llegar acá. X más 3 sobre X más 3, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, límite cuando X tiende a infinito de 1 menos 4 sobre X más 3. Todo esto elevado a la X más 2. X más 2. Dentro del paréntesis ya aparece ese 1 que nosotros necesitamos. ¿Sí? Porque tenemos que llegar a algo de aquella forma. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál va a ser? Nosotros vamos a llamar n, llamamos, entonces relacionamos con la definición, podemos llamar t, u, b, la letra que usted quiera, menos x, ¿no? Entonces fíjense, dentro del, me voy a mirar dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis ya tengo 1 más una fracción. Y acá tengo menos una fracción. ¿Sí? Entonces lo que voy a igualar es toda esta parte. Si quieren, igualamos completamente. Vamos a ver. Si yo igualo todo, me va a quedar 1 más 1 sobre n igual a 1 menos 4 sobre x más 3. ¿Sí? Si quieren directamente el 1 ya lo pueden eliminar porque al despejar, ¿qué va a pasar? Se restan y queda 0. Entonces, la igualdad que nosotros vamos a ocupar es 1 sobre n igual a menos 4 sobre x más 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es despejar esa expresión. ¿Sí? Despejar, acá tengo dos variables. Pero voy a despejar x en función de n. Entonces, este x más 3 me queda multiplicando aquí. Y acá me va a quedar menos 4n. ¿Sí? ¿Sí? El producto así cruzadito. Y acá este más 3, ¿qué va a pasar? Menos 3. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí. Entonces, bueno, x es igual a menos 4n menos 3 para que se cumpla esta igualdad. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es el cambio de variable en este paso. ¿Sí? Y mi variable nueva va a ser n. Entonces voy a escribir límite y en vez de x, ¿quién va a tener? N. N tendiendo a infinito. ¿Sí? De 1 más 1 sobre n, porque todo esto era, ¿hiciste igualdad? ¿Sí? Y en el exponente, donde aparezca x, yo voy a reemplazar por su equivalente. ¿Sí? Entonces me va a quedar, en vez de x, me va a quedar menos 4n menos 3 más 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Resuelvo lo que me queda en el exponente y me va a quedar la siguiente expresión. Límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la menos 4n menos 1. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta antes de comenzar con la partecita? ¿Qué este uso del
más 3 menos 3 en el numerador, en el segundo paso. ¿Por qué? Porque tengo un 3 en el denominador y yo estoy agregando, sumando y restando un número que a mí me sirve para aplicar la propiedad conmutativa y que en el numerador me aparezca la misma expresión. Yo necesito que acá en el numerador me aparezca un x más 3. Entonces hago todo eso. Si fuera 5, el denominador sumo y resto 5. No es más 3. Voy a sumar y restar el número que está en el denominador. ¿Sí? Voy a sumar lo que está en el denominador sumando a la variable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Podemos copiar? ¿No? Todavía no terminamos. Ah, no. Ahora bien, voy a retomar y voy a recordar acá algunas propiedades de potencia. ¿Se acuerdan cuando teníamos, no sé, a elevado a la n por a elevado a la m? Producto de potencia igual base. Que suma el exponente. Dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ahora bien, si yo tuviera una potencia donde en el exponente aparece una suma, yo eso lo puedo describir como el producto de potencia de igual base. ¿Sí? Con los exponentes. Y en este caso puedo hacer exactamente eso. ¿Cuál sería mi base acá? 1 más 1 Y más n. Todo, con el límite inclusive. En realidad es 1 más 1 sobre n. Es verdad. Pero ya van a ver todas las demostraciones. Ahí están las propiedades del límite, que dice que el límite de un producto ¿sí? Es igual al límite de es igual fx. al producto de los límites. Claro. Fx por límite de fx. Bueno, ¿sí? Pero esa propiedad yo directamente ya la puedo implícitamente ocupar acá. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Límite, cuando x tiende al infinito, de 1 más 1 sobre n. Hago dos pasos y después escribimos el exponente. Perdón. Ah, ahí está. El primero es 4 a la menos 4 a la n y en el otro límite menos 1. Yo acá tengo la suma, más allá de que sea recta, lo de menos, pero tengo una suma algebraica. ¿Cuál va a ser el exponente de cada uno de los factores? Menos 4n y menos 1. ¿Sí? Menos 4n y menos 1. ¿Por esa propiedad? ¿Sí o no? Bien. Y voy a retomar. ¿Estamos acá? Bien. Ahora, ¿se acuerdan la otra propiedad de potencia que decía potencia de potencia? Se multiplica. Poníamos la misma base y Se multiplicaba. multiplicábamos los exponentes. Por lo tanto, si yo tengo una potencia donde estoy multiplicando exponentes, yo lo puedo escribir como potencia de potencia. ¿Sí? Y acá voy a ocupar eso. En este factor voy a ocupar eso, que tengo menos 4 por n. ¿Sí? En este caso yo lo puedo escribir a la m elevado a la n, ojo, o a la m elevado a la n. Es decir, como es conmutativa, puedo escribir cualquiera de los dos. Pero acá yo voy a elegir el que me conviene. ¿Cuál me conviene dejar con el límite? N. ¿Por qué? Porque esa va a ser de esta forma. ¿Se entiende? Entonces, esto me va a quedar 4 positivo de n. límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Y por otra propiedad, en realidad todo esto queda elevado a la menos 4. ¿Sí? Pero por otra propiedad de potencia y de límite, yo puedo todo esto elevado a la menos 4. ¿Sí?
por, bueno, esto que estaba acá. Límite con n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la menos 1. Ahora bien, ¿qué me quedó acá dentro de este corchete? No, a Euler, ¿verdad? Número es. Al número E. ¿Sí? Lo tengo al número de él, ¿sí? Al número de Euler. Pero es el número E. Esto que está dentro del corchete. Entonces, ¿Y ese número está elevado a cuánto? a E a las menos 4. Acá me queda E a la menos 4 por, ¿y este límite a qué va a tender? Va a tender a 1. Cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. 0 más 1, 1. 1 elevado a cualquier exponente que no sea infinito es 1. Por lo tanto, acá me queda E a la menos 4. Y ese es el resultado. Muy bien. Por lo general, casi siempre, si ustedes hacen bien esta cuentita, esta es la que ustedes le determinan, esta partecita. Cuando reemplazan x en el exponente y de ahí el coeficiente que está multiplicando a n es el exponente del e que le va a quedar. ¿Sí? Tiene que coincidir eso. Bueno, a ver. Qué bien. Este largo. ¿Y queda así o le puedes poner E sería 1 sobre E a la cuarta? Sí, podés, si querés. Ya está, ese es el número. Ahora bien, todas estas propiedades que yo apliqué desde acá en adelante, desde acá en adelante, son propiedades de límite que yo les expliqué de dónde iba a salir uno. ¿Sí? Ustedes desde acá ya directamente pueden poner límites si se sabe. La pueden analizar o aquí ya. Cuando están en este paso, la pueden directamente poner los resultados. Si cruzamos a en las 4 está bien como resultado. No hace falta pasarlo positivo. No. Una vaga. De 1 más 2 sobre x elevado a x. ¿Sí? Acá vamos a aplicar otro método. ¿Sí? Ya no el de cambio de variable. Porque hay veces que se puede aplicar el cambio de variable, hay veces que se puede aplicar otro, hay veces que el otro no se puede y ese sí. Bueno, uno ya va a ir encontrando la vuelta con el ejercicio. Nosotros tenemos que analizar qué pasa cuando x tiende a infinito. Ese límite tiende a cuánto? A 1. 1 elevado al infinito. ¿Sí? Entonces, seguramente vamos a trabajar con el número. Euler. Vamos a llegar a una expresión similar, ¿sí? Pero sin hacer el cambio de variable. Y vamos a aplicar unos artificios algebraicos, casi, ni siquiera algebraico, aritmético capaz. Más, y ese 2 sobre x lo vamos a escribir de la siguiente forma. Ese 2 que está en el numerador lo vamos a pasar al denominador. ¿Sí? X sobre 2. Va a quedar x sobre 2. Esto va a quedar 1 más x sobre 2. ¿Sí? Pues, por producto de extremos con extremo y medios con medios podemos llegar a esa expresión. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ahora bien, lo que yo necesito es una expresión donde tenga esta forma, más allá del nombre de la variable, es la forma. Es decir, que lo que se encuentre en el denominador tiene que ser igual a lo que se encuentra en el exponente. Por eso se llama n, porque son iguales. Entonces, si nosotros en este ejercicio tenemos un x sobre 2 en el denominador, yo voy a tratar de
de aplicar, de multiplicar por algo que en el exponente me quede x sobre 2. ¿Y qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Dividir por 2 y multiplicar por 2. Dividir por 2. Y si divido por 2, tendría que mantener la equivalencia y tengo que multiplicar por 2. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, como me queda x sobre 2 por 2, estoy en el caso del producto de exponentes. Y ahí puedo aplicar la propiedad de potencia y me queda límite con x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x sobre 2. Todo esto elevado a la cuánto? X sobre 2. Y todo esto elevado a la cuánto? A la 2. Al cuadrado. Entonces, lo que está dentro del corchete no es igual a esto, pero tiene esa forma. ¿Sí? Porque lo que está en el denominador es exactamente igual a lo que está en el exponente. Por lo tanto, todo lo que está dentro del corchete es ¿quién? El número e. Y este número e está elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Ese es otro método. Otra manera de resolver este tipo de límites. Ahora que lo podemos resolver de esa manera. Sí, también. En realidad lo podías resolver al otro una vez que te llegaba la expresión de 1 más 1 menos 4 sobre x más 3. Ahí vos podías llevar el menos 4 porque siempre, ojo con eso también, siempre acá tiene que dar positivo. Entonces, si hay un signo negativo, lo tengo que llevar al denominador o a algún lugar abajo y ahí tengo que ir trabajando con el exponente y hacer ese. ¿Dónde tiene que dar positivo? Siempre, dentro del corchete. Ah. 1 más algo cuando yo hago el cambio de variable o cuando yo llevo esta expresión. ¿Cómo hizo para igualar a e al cuadrado? No. Esto que está acá, Vale, todo esto que está dentro del corchete, vale, porque tiene esta forma. Mira, 1 más 1 sobre algo y todo está elevado a esa misma expresión. X sobre 2 elevado a la letra. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes va a ir enganchando cuál le parece más práctico. más acertado a su razonamiento, ¿sí? A veces hacer un cambio de variable es como repensar de nuevo y a veces asusta. Va a llegar un momento, chicos, no se preocupen, van a llegar a los distintos análisis, a los distintos a la materia, donde van a tener que hacer cambio de variable constantemente. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Vamos con uno más? Profe, va a haber, en el parcial va a haber más ejercicios de límites que... Ni idea. Igual la teoría. Recuerden que tienen... No, porque yo no hago los parciales, porque no tengo ni idea. Recuerden que hay desde dominio de funciones, gráfica de funciones, análisis de módulos, voy a ocupar. Cuando yo vea a qué tiende x, ¿sí? X en ese caso tiende a 0, por lo tanto es la segunda opción. ¿Se entiende? Sí, la otra definición de... ¿Está? Entonces, en este caso no puedo hacer cambio de variable, no puedo llegar y traer a algo a una forma de ese 1 sobre n o n. Tendría que pensarlo como ese a seno de x igual a un n. Pensarlo, ¿sí? Como que todo ese seno de x es igual a este n. ¿Sí? Y si este es el n, en el exponente ¿qué tiene que aparecer? 1 sobre seno. Yo tengo que tratar de llegar a algo del tipo 1 sobre n que va a ser igual a 1 sobre seno de x. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle esta forma. Entonces, yo aquí tengo
Vuelvo a repetir, límite con x tendiendo a 0 de 1 más seno de x. Y mi trabajo va a estar en el exponente. Para que yo tenga una expresión de este tipo, ¿qué tengo que hacer en el exponente? Ya tengo el 1. Multiplicarlo por seno de x. Multiplicar y dividir por seno de x. ¿Sí? Lo voy a escribir de esta forma. Voy a hacer un paso más. No hace falta este paso que estoy por hacer ahora, pero para que lo visualicen. Es 1 sobre x por seno de x sobre seno de x. Es decir, no estoy alterando nada. ¿Se entiende? Entonces, como estoy multiplicando, puedo llegar a la siguiente expresión. Seno de x elevado a la 1 sobre seno de x por seno de x sobre x. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único que hice fue cambiar los producto de numerador con denominador, denominador con denominador y con usted en función de lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque esto, borro acá esta parte. Porque esto me va a quedar el límite con x tendiendo a 0 de 1 más seno de x elevado a la 1 sobre seno de x. ¿Sí? Todo esto, y acá tengo que aplicar unas propiedades del límite también. Escribirlo así en mi sitio. Era lo mismo, más amplio, pero elevado a la Seno de x sobre seno de x. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. La propiedad de potencia del límite habla de la siguiente forma. Dice así que el límite cuando x tiende a un punto, ¿sí?, de una función que está elevada a otra función, ¿sí? Vamos a poner acá el corchetito. Esto es igual al límite con x tendiendo a de f de x, todo esto elevado al límite, ¿sí? Anteriormente nosotros hacíamos eso también, nada más que lo que estaba en el exponente, ¿cuánto era? Era una constante, por lo tanto el límite era el mismo. Entonces, hay dos propiedades. Una que es cuando en el exponente aparece una función, y otra que lo podemos trabajar a este como una función constante, pero en realidad es una potencial. ¿Se entiende? Entonces acá yo puedo hacer la siguiente. Eso va a ser igual al límite con x tendiendo a 0 de 1 más seno de x elevado a ¿cuánto? 1 sobre seno de x. ¿Sí? Todo esto elevado al límite de lo que está arriba. De seno de x sobre x. Seno de x sobre x, cuando x tiende a 0. ¿Sí? Ahí está aplicando la otra propiedad. Entonces, esto que está aquí abajo, ¿quién es? La E. El número E. ¿Sí? Entonces me va a quedar el número E elevado al resultado de este límite. Y cuando nosotros analicemos este límite, este es un límite del tipo 0 sobre 0. Sí. ¿Sí? Pero, y es algo que ustedes todavía no trabajaron en teoría, estos límites son infinitesimos equivalentes. Ah, los famosos. ¿Sí? Que cuando nosotros tenemos el cociente de dos infinitesimos equivalentes, este límite es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a e elevado a la 1. Este es el número e y esto es el número 1. Esa propiedad la aplico cuando tengo una función Elevada a otra función.
cuando es constante también es esa propiedad, nada más que como es una constante, el límite no importa, me va a dar el mismo numerito. ¿Sí? O sea, te queda Euler a la 1. O sea, tanto quilombo para poner Euler. No llegué, puse eso. Específicamente yo dije, bueno, como yo necesito una expresión de 1 sobre seno, entonces multiplico y divido por seno de x. Y después esto, yo lo transformo en esto, porque multipliqué nomás, me da con el denominador y conjugué. Pero eso lo pusimos nosotros, decidimos hacerlo. No apareció de la nada. Lo decidimos porque nos convenía. Perfecto. El problema del infinitésimo equivalente ahora apareció así. Ya estamos por comenzar, estoy quedando para borrar. ¿También entra en el parcial, profe? Menos asíntota y eso que ahí no llegamos, pero... Bien, me dijeron que entonces ya vieron el infinitésimo equivalente. Nosotros tenemos unos límites con x tendiendo, a ver, en este caso todos tienden a cero. A cero, ya pueden tener. Y tenemos dos tipos de límites. Bueno, hay un montón. En general lo que vamos a ver acá son los de seno y tangente. Nosotros tenemos que ¿Ese equivale a 1? cociente en realidad tiene toda una explicación teórica. En la clase teórica con la profe ya vieron, Sí. ¿sí? Y ya le demostró. Sí. Bien, la de tangente también. También. No, No, bueno, pero es tangente. equivalente a esta, ¿sí? Porque sucede lo mismo acá. ¿La que no se aplica en el coseno? En coseno no. Hay una de coseno, hay una lista así como la que me mostraron acá, rara, que les gusta ocupar fórmulas, pero la idea es que sepan. A ver, ustedes saben que el día del parcial no pueden tener ningún formulario a mano. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, cuanto menos fórmula uno se aprende, mejor. ¿Sí o no? Porque nos está acordando hacer una lista así de larga. Entonces, la idea es optimizar aplicando propiedades, aplicar otras cosas que me ayuden a acordarme si me olvido. ¿Sí? Bien, entonces, ¿saben que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es? 1. 1. Ahora bien, se puede generalizar ese límite de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque puede aparecer un seno que esté multiplicado por seno de a por x. ¿Sí? Y para que siga siendo 1, tiene que haber una x también abajo. tiene que estar multiplicado por el mismo coeficiente del argumento. ¿Sí? Entonces eso sigue siendo un 1. infinitésimo equivalente. ¿Sí? Ahora bien, si el seno de a por x, que es la manera genérica, está elevada a una potencia, vamos a poner, no sé, m, ¿sí? El denominador también tiene que estar elevado a esa potencia. ¿Sí? Y esa es la manera más genérica del infinitésimo equivalente respecto de seno, de la función seno y la función lineal. ¿Está? ¿Sí? Lo mismo ocurre para la tangente, con esa misma generalidad. En este caso, el exponente del denominador tiene que ser el mismo que el del numerador. ¿Sí? Ajá. Lo puedo pensar como propiedades. Si está en el numerador denominador, eso es igual al exponente de ese cociente. ¿Sí? Y si eso es 1, 1 a la m sigue siendo 1. ¿Se entiende? Se ve cómo se va relacionando. Bueno, vamos entonces a resolver el siguiente sistema equivalente. Este es el ejercicio 4a. El límite, cuando x tiende a 0, de seno de a por x dividido b por x.
O sea que, profe, a ese AX lo tengo que bajar en el denominador también. El AX está en el argumento de seno. Yo todo lo que aparezca en el seno de X yo no puedo hacer nada porque no. Está en el argumento de una función. Pero sí puedo pensar en algunos artificios algebraicos para arreglar el denominador. ¿Yo qué necesito que aparezca en el denominador? ¿El A? Para que sea un infinitésimo equivalente. ¿El A? Ah, que X esté multiplicado por A, ¿sí o no? Claro. Pero si yo multiplico X por A, ¿qué tengo que hacer en el numerador? También, es decir, que lo que vamos a hacer, hago un paso de más, no hace falta hacer este paso, pero... yo multiplico y divido por A. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en el denominador es aplicar la propiedad conmutativa y de esa forma vamos a llegar a la siguiente expresión. Seno de A por X dividido A por X por A sobre B. ¿Sí? Apliqué la propiedad conmutativa nada más, en el denominador. Y en esta parte es la que viene, que se va a anotar, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora puedo aplicar, como tengo un producto de funciones, aplico el límite del producto, que es el producto de los límites, y el límite de esta expresión es ¿cuánto? 1. 1. Porque el límite de esta expresión es A A sobre sobre B. B. Por lo tanto, esto es A sobre B. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Ahí termina, ¿no? ¿Sí? Ahí termina el ejercicio. ¿Eh? Ahí termina el ejercicio. Sí. Ahí está. A sobre B es el límite. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien. Límite de x al cuadrado seno de 3x sobre tangente cubo de x. Sí, y acá abajo porque va conmutativa. O sea, acá y pondría B debajo de la A. Sigue manteniendo la misma. ¿Estamos? ¿Podemos continuar con el otro? ¿Sí o no todavía? Bueno, en el que sigue aparece seno. Ya aparece seno de 3x y tangente cubo de 2x. Entonces, lo que vamos a hacer es límite con x tendiendo a 0 de este x cuadrado queda ahí solito, no pasa nada, ¿sí? ¿Sí? El x cuadrado ahí. Ahora bien, seno de 3x lo voy a escribir de esta forma para que no se me mezclen, pero ustedes ya le van a ir viendo. Seno de 3x por 1 sobre tangente cubo de 2x. Es para hacer las cosas separadas, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, para que este x cuadrado no puedo hacer nada, que x cuadrado. Seno de 3x, para yo transformar en un infinitésimo equivalente, ¿qué tiene que aparecer en el denominador? 3x. 3x, ¿sí? En el denominador voy a escribir lo que agrego por 2. Esto tiene que estar dividido por 3x para que eso sea un infinitésimo equivalente. Pero si yo divido, lo tengo que multiplicar en algún lugar. ¿Se entiende? Bien. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos con lo que está acá abajo, en el denominador. Para que esto que está en el denominador se transforme en un infinitésimo equivalente, ¿qué tengo que hacer? Tiene que estar dividido por qué expresión.
2x, Al cubo. todo esto al cubo. ¿Sí? Ahí sería un infinitésimo equivalente. ¿Sí o no? Sí. Ujú. ¿Seguro? No, porque es Para tres mí, veces. para mí No, es tres veces. Es 3 veces tangente de... Es tangente, pero si yo lo puedo llevar a su expresión general, Ah, entonces es lo mismo. Debería poner tangente 2x, tangente 2x, tangente 2x. Divido 2x por 2x, 2x. ¿Es lo mismo? Del cubo. ¿Sí? Pero si yo divido por 2x al cubo, tengo que multiplicar. Y esto está acá abajo, el denominador. ¿Sí o no? ¿Me siguen ahí los pasos que hicimos? Lo que yo agrego, tengo que agregar doble, multiplicando y dividiendo. Ahora bien, esta expresión que está acá, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Y cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces tengo que ver qué pasa con las otras expresiones. ¿Sí? Esto me va a quedar límite, cuando x tiende a 0, de... Esto yo lo tengo que copiar si no lo hago nada todavía, ¿sí? Me va a quedar seno de 3x sobre 3x por 1 sobre... Copio todo porque no hice toda la... ¿Por qué copio todo? Porque todavía no apliqué el límite. ¿Se entiende? Entonces tengo que seguir copiando. Puedo poner 1 nada más. Por, y acá que me va a quedar este x cuadrado con este 3x, que me va a quedar 3x al cubo. ¿Sí o no? Multiplico. Y en el denominador, que me va a quedar, distribuyo este 3 y me queda 8x al cubo. ¿Sí o no? ¿Sí? Simplifico este x al cubo con este x al cubo. Y ahora sí, x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, toda esta expresión tiende a 1. Esto a 1 sobre 1 por 3 octavos. Todo esto es igual a 3 octavos. 3 octavos. ¿Se entiende? Acá hice muchos pasos de más, pero por una cuestión de que quede bien clarito además. ¿Sí? En este caso ya también pueden trabajar acá directamente al simplificar, y estos pasos ya es como para que vean nada más. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Miren que el que sigue es más difícil. No, me entiendo. Mucha info. Entra el límite lateral o no. Y si entra el viernes vemos rapidito, es muy sencillo, muy fácil el límite lateral. Pero eso se utiliza más en continuidad, así que yo creo que... Falta. No sé si... A las 1 del mediodía. 13 horas.